La lengua del teatro africano, en Descoloniza la mente, de Ngugi wa Thiong'o. Todo empezó en 1976, cuando cierta mujer de Kamiritu buscó al escritor Ngugi wa Thiong'o para que él y otros escritores educaran al pueblo, pues había un centro juvenil que se estaba cayendo a pedazos. Y como el escritor tenía los domingos libres, la mujer insistió hasta que éste se uniera al Centro Educativo y Cultural Comunitario de Kamiritu. Kamiritu es uno de los pueblos en la región de Limiru establecido en los años 50 por autoridades coloniales británicas, con el objetivo de romper vínculos entre el pueblo y las guerrillas Mau Mau. En 1975, Kamiritu había llegado a tener una población de 10.000 habitantes, y sus trabajadores pertenecían a 3 categorías diferentes: quienes trabajaban en bata, en hoteles y el proletario agrícola. Así también se encontraban labradores ricos, agricultores medios, profesores y terratenientes. Son estas clases las que participaban en las actividades del Centro Educativo y Cultural Comunitario de Kamiritu. Por ejemplo, el comité que gestionaba el centro estaba compuesto por campesinos, trabajadores, un maestro y un empresario. Sin embargo, son los campesinos y trabajadores, incluyendo a los parados, quienes sostenían el centro que comenzó a funcionar en 1976. Pero lo realmente importante con respecto al teatro africano es que todas las actividades del centro debían estar vinculadas entre sí, mientras que cada una constituía un programa independiente. Así pues, el teatro como foco central de la actividad cultural ofrecía materiales de seguimiento y actividades para los nuevos lectores y escritores del programa de alfabetización de adultos. Dicho esto, el origen del teatro se encuentra en las luchas del ser humano con la naturaleza y los demás. Había rituales y ceremonias de fertilidad para celebrar la vida que surgía de la tierra, el nacimiento, la circuncisión y los entierros, ya que los rituales les permitían a las comunidades mantener una comunicación con los dioses y los espíritus, mismos que eran representados a través de máscaras que eran portadas por seres humanos. Entre los Agikuyu de Kenia se realizaba la ceremonia del Ituika, celebrada con ayunos, cantos y danzas. Duraba aproximadamente 6 meses y se llevaba a cabo cada 25 años, para señalar el traspaso de una generación a otra. Esta ceremonia tuvo su origen en una procesión teatralizada, ya que en la Kenia precolombina el teatro era la parte esencial de los ritos cotidianos y estacionales de la comunidad. Además, era una forma de diversión, pues era un disfrute participativo, de instrucción moral, una cuestión de vida, muerte y supervivencia colectiva. Además, esta teatralización se podía desarrollar en cualquier lugar donde hubiera un espacio vacío, ya que este espacio vacío entre la gente era parte de la tradición. Sin embargo, el colonialismo británico destruyó las tradiciones y culturas de los pueblos africanos, pues tanto los misioneros que veían estas tradiciones como manifestaciones del diablo, como las administraciones coloniales con sus permisos, entre comillas, especiales, para las reuniones de 2 o más personas colaboraron en la opresión hacia los nativos africanos. Así, varias de estas ceremonias, como la Utika, fueron prohibidas en 1925, pero no quedó en eso, ya que tanto los misioneros como los administradores coloniales implementaron un sistema educativo para destruir el concepto del espacio vacío, creado entre la gente africana, y trataron de plasmarlo en salones urbanos, escuelas, iglesias o en teatros, siempre bajo la supervisión del gobierno. Aquel proceso de expansión colonial destruyó el concepto de espacio vacío de los nativos, que fueron confinados con alambres como en los campos de concentración nazi, donde los reos y detenidos políticos estuvieron obligados a ir en contra de su cultura de manera represiva. Los mensajes desde el régimen colonial seguían reproduciéndose progresivamente. Así pasó en los centros sociales, donde se transmitían pequeños sketches u obras cortas de un solo acto, siempre con humillación al africano. En el ámbito artístico, muchos de los teatros de las grandes ciudades como Nairobi, Nakuru, Kisumu, Kitale y Eldoret eran del estilo europeo. También el régimen colonial promovió el teatro radiofónico, con el africano haciendo el rol de payaso. En otras palabras, si el africano era capaz de reírse de su propia desgracia, tal vez era capaz de olvidar asuntos importantes como la insurgencia de los Mau Mau,
la libertad y cosas semejantes. Sin embargo, con la independencia de 1963 surgieron más licenciados que se incorporaban a las escuelas y universidades donde hubo una revolución gradual. Aunque todavía estaba confinada por los clubes sociales a las instalaciones de la universidad y dentro de los límites de la lengua inglesa, esta pequeña revuelta de intelectuales de la burguesía africana presenta sus raíces en los años 50 con la Alliance High School, Kamugo y otros centros educativos de prestigio que producían espectáculos anti-Shakespeare y escribían sus propias obras en lengua Kiswahili. Las revoluciones de los años 60 y 70 tuvieron un aire más nacionalista y se evidenció en la pequeña burguesía, la cual decidió escribir, dirigir y representar obras de teatro con un contenido más nacionalista, patriota, anticolonial y antiimperialista. La obra The Trial of Dedan Kimathi de Misere Mogo y Ngugi wa Thiong'o cuenta las situaciones que envolvieron el juicio contra Dedan Kimathi en 1956, visto por Kenia como un célebre héroe que liberó la rebelión Mau Mau contra el régimen colonial y como un terrorista por parte del gobierno británico. Pero lo que más significó en la revolución fue el control del Teatro Nacional de Kenia, el cual desde su formación en los años 50 fue dominado por directores y compañías británicas. El clamor popular reclamaba la kenianización de la dirección y gestión de este espacio, pero con esto también se cuestionó el concepto y constitución de un teatro nacional, por lo que algunas compañías prefirieron elegir otros escenarios como el Teatro Universitario o el Teatro Educativo II. Kamilitu fue un intento por reconectar con las raíces truncadas de la civilización africana y sus intentos teatrales, el espacio vacío, la lengua, el contenido y la forma. Fue la respuesta a la auténtica sustancia de un teatro nacional, ya que la gente hace teatro y su vida es la materia misma de este. El espacio vacío de Kamilitu consistía en la hectárea y media reservada para el centro juvenil y el prado de alrededor. Los campesinos y los obreros del pueblo construyeron el escenario, el cual constaba de una pequeña plataforma elevada, apoyada en una pared de bambú semicircular, detrás de la cual había una cabañita con 3 habitaciones que servían de almacén y de vestuario. Además, no poseía un techo, por lo que los árboles de eucalipto eran el espacio reservado para los pájaros y para los actores que cantaban subidos en las ramas. La necesidad forzó una solución de sentido común a la cuestión de la lengua, ya que Ngugi wa Thiong'o y Ngugi wa Thiong'o fueron seleccionados para escribir el guión inicial de Gahika Denda. La duda surgió cuál sería la lengua que utilizarían, pues desde 1960 wa Thiong'o había escrito novelas, cuentos y obras de teatro en inglés, pero nunca se había cuestionado cómo el teatro iba a animar a los espectadores a tomar decisiones más radicales en una lengua extranjera, pues en alguna de sus obras evidenciaba las contradicciones en el uso de las lenguas, ya que todos los personajes africanos usaban inglés, como ilusión de sus lenguas nativas, pero cantaban utilizándolas. Por ello, para wa Thiong'o, Kamilitu fue un punto de cambio en el uso de la lengua extranjera a una lengua africana. Gahika Denda habla sobre la proletarización del campesinado en una sociedad neocolonial, la transformación de Kenia de una colonia dominada por el interés británico a una neocolonia que estaría bajo el interés imperialista de Japón o América. Además, refleja las condiciones como los abusos y violaciones a todo el pueblo de Kenia, por lo que la elección de la lengua era crucial de tal manera que no existieran más barreras entre el contenido y la forma en que se expresaba, por lo que también procuraron incorporar la danza y el canto. La obra comienza con Kigun Da y su mujer Wangesi, haciendo preparativos para recibir a Kioi y a su esposa Jezebel. Kigun Da y Wangesi son una familia campesina. Kioi y Jezebel son una familia de terratenientes adinerados, con muchos contactos en la iglesia, la banca y la industria. Kigun Da trabaja para Kioi, pero es la primera vez que los Kioi visitan a los Kigun Da. Y naturalmente Kigun Da y Wangesi están dándole vueltas a sus motivos. ¿Por qué querría el patrón hacerles una visita? Entonces a Wangesi se le ocurre pensar que quizá los Kioi vengan para discutir la posibilidad de un matrimonio entre Gatoni, la hija de los Kigun Da, y John Muhuni,
el hijo de los Kioi. Muhuni ha estado saliendo con Gathoni. La idea es tan descabellada que Kibunda solo puede exclamar: mujeres, siempre estáis pensando en bodas. ¿Por qué no? El tiempo es diferente. Aquí se canta que el amor no tiene miedo. Tu hija es hermosa e igualita a mí. ¿Acaso no sabes que me casé contigo solo porque me dabas pena? Tú me cortejabas a todas horas, y cuando volvía de todos los lugares. ¿Acaso no te acuerdas de cómo me hacías la corte? Diciéndome que en toda tu vida no habías visto una belleza como la mía. Eso fue hace mucho antes del estado de emergencia. Tu cara relucía como la luna, clara en la noche. Tus ojos titilaban como las estrellas del cielo. Parecía que tus dientes estuvieran lavados siempre con leche. Tu voz sonaba como un instrumento precioso. Tus pechos eran firmes y erectos, como la punta de la espina más afilada. Cuando caminabas era como si estuvieras silbando alegres melodías. En aquellos tiempos solíamos bailar en el bosque de Kineni. No había una sola chica entre Teya y Kitaga que no se muriese por bailar contigo. Tú también meneabas tu falda hasta que al guitarrista se le rompían las cuerdas de la guitarra, mientras tocaban canciones que hacían callar a todo el bosque. Hasta los árboles se paraban a escuchar. Oh, mi favorito era el womboko. En aquellos días rasgábamos la pata izquierda o la pata derecha del pantalón desde la rodilla hasta abajo. Bailábamos el womboko con el ombligo. Ni siquiera pasan 7 años y ya empezamos a cantar canciones que exigían la libertad de Kenia, nuestra patria. En el canto se exige la libertad de Kenia, su tierra materna, una tierra de alegría sin fin, campos verdes y bosques. También se menciona que no les importa la cárcel ni el exilio, porque nunca se detendrán y seguirán reclamando hasta que su tierra sea libre, porque Kenia es un país para africanos. He recordado a las mujeres de Olengurueni, las mismas que fueron expulsadas de Nakuru y exiliadas a la tierra de las rocas negras. Pasaron enjauladas con alambres de espinos por Limuru, pero a pesar de todo seguían cantando unas canciones tan tristes que era como si una lanza te atravesara el corazón. Pues las mujeres no tenían miedo, tenían fe que algún día su tierra les sería devuelta. Entonces, en Kenia se declaró estado de emergencia. Esto causó que hombres y mujeres de todo el país fueran detenidos. Fue un estado de emergencia muy opresivo y lleno de violencia. Pero gracias a los líderes de Mau Mau, las masas se organizaron y derrotaron a los blancos. Y por fin llegó la libertad, pudiendo así ordenar nuestra bandera nacional. ¿Cuántos años han pasado desde que logramos la independencia? De esta manera se demuestra la imposición de una ceremonia cristiana en la cual no están presentes sus símbolos tradicionales. Era precisamente los campesinos quienes se encargaban de plasmar las canciones, danzas y ceremonias, pues ellos conocían bien los detalles. Además cuidaban muy bien el lenguaje, se preocupaban de cada uno de los personajes hablara de manera adecuada. I was put in prison because of writing a play in an African language, my mother tongue. The play was called I'll Marry When I Want, Gaika Deda in Gikuyu. So I asked myself in prison, how come that an African government, independent, puts me in prison for writing in an African language? En Gajika Denda, el pasado y el futuro son recreados a través de la danza.
la música e incluso el mimo. Para ejemplificar esto, Ngugi wa Thiong'o presenta la boda a la Caspira Kigunda. En ella, Kugunda y Wangechi son persuadidos por un banco para que hipotequen sus tierras con el fin de renovar sus votos matrimoniales en una ceremonia religiosa. Todo esto debido a que los Kioi consideran que el matrimonio africano es pecaminoso y no tiene validez alguna. De esta manera, se demuestra la imposición de una ceremonia cristiana en la cual no están presentes sus símbolos tradicionales. Eran precisamente los campesinos quienes se encargaban de plasmar las canciones, danzas y ceremonias, pues ellos conocían bien los detalles. Por otro lado, se menciona que el teatro está mucho más cercano a la dialéctica de la vida que la prosa o la poesía. Según wa Thiong'o, la vida surge de distintas contradicciones de la unidad de los apuestos por ello. El hombre y la mujer se encuentran en una danza de opuestos, que se unen y dan lugar a una nueva vida humana, distinta de quienes la engendraron, pero que incorpora características de ambos. El teatro plasma la lucha de los opuestos en la cual se genera movimiento, desde una armonía aparente, a través de un conflicto que termina por resolverse trágica o cómicamente, terminando con el surgimiento de nuestro movimiento, para darle forma al drama y al teatro. Es fundamental el balance entre ideas y fuerzas sociales opuestas. Los participantes de esta obra fueron muy exigentes al momento de representar la historia, su historia. Para ello contrastan sus recuerdos acerca de experiencias reales. Pues de hecho, la persona que fabricaba los fusiles de imitación para la obra en Kamiritú era la misma que los había fabricado para las guerrillas Mau Mau en los años 50. Por tanto, los trabajadores deseaban que se expusiera la explotación y la dureza de las condiciones de vida en las fábricas multinacionales, como es el caso de la explotación en una fábrica donde los trabajadores realizaban los zapatos en un solo día de trabajo por el valor de un sueldo mensual, y cuyo mantenimiento de maquinaria e inversión inicial ya había sido recuperada hace mucho tiempo. Los trabajadores tenían claro que su trabajo era lo que creaba riqueza, y a pesar de ello solo tenían lo justo para comer, y más aún la gente moría en las fábricas. La obra generaba varias preguntas sobre la sociedad keniata, e incluso estas se planteaban entre los participantes y la audiencia, ya que tanto las audiciones como los ensayos se realizaban al aire libre. A diferencia del teatro proveniente del sistema de educación burguesa que ensayaba en secreto, para hacer sentir a la gente que no son capaces de hacer esto o aquello, convirtiendo la educación en un proceso de alienación. Pero Kamiritú fue lo opuesto a todo esto, porque desmitificaba el conocimiento y por tanto la realidad, ya que la gente podía ver cómo los actores evolucionaban y los apoyaban a seguir con sus papeles. Finalmente, la obra se estrenó ante una audiencia de pago el 2 de octubre de 1977. Se convirtió inmediatamente en un éxito y formó parte del vocabulario cotidiano de la gente y de su marco de referencia. Eventualmente se dio la producción de Maitu Guhuira, un drama musical que retrataba la lucha heroica de los trabajadores keniatas contra la acumulación imperialista y capitalista, mediante la confiscación de tierras, los trabajos forzados en la misma tierra expropiada y los altísimos impuestos. Su representación en el Teatro Nacional de Kenia tenía como intención poner de manifiesto un genuino lenguaje teatral africano. El teatro colectivo o teatro de los oprimidos surgió de una suma de factores, un contenido con el que la gente ordinaria se pudiera identificar, transmitido de una forma que les resultaba reconocible y con la que se identificaban. Por tanto, la verdadera lengua del teatro africano hay que buscarla en la lucha de los oprimidos. Este lenguaje teatral debería ser una representación de la realidad que demuestre los esfuerzos de campesinos y obreros africanos intentando asegurar un futuro. La intención de este teatro sería llegar al interior de cada participante y encontrar un espacio de relación con su vida. En las obras de Ngahika Denda y Maitu Niugira,
utilizan su historia para que los niños y adultos puedan conocer su pasado, el significado de la colonización y las formas entre las que pueden contribuir a la sociedad actual. La utilización de la lengua nacional dentro de las obras de teatro fue de gran importancia para mantener un acercamiento al pueblo más profundo. Sin embargo, la destrucción de Camiritú demostró al pueblo los tintes antipopulares y neocoloniales del gobierno, por lo que la confianza y acercamiento con la población disminuyó totalmente. Además, el régimen tenía la esperanza de que el pueblo no recuerde la visión alternativa para conseguir implantar en ellos las ventajas del servilismo. Como consecuencia, varios autores y directores de teatro fueron encarcelados y otros tuvieron que huir a causa de la persecución. Estos actos han sido un reflejo del enfrentamiento que tiene la lengua nacional en el teatro y aquellos regímenes con intereses imperialistas.